Es hora de ver a la astrología en acción. Ya en los 2 videos anteriores dimos unas bases para poder acercarnos a ella con otros ojos, lejos de las charlatanerías y del cientificismo, con razón y corazón. Así que sería muy recomendable que los puedas haber visto. Hoy veremos las cartas natales de algunos personajes muy interesantes, acercándonos a toda la información que en ellas podemos encontrar. Conoceremos además un ciclo planetario y su relación con algunos eventos extraordinarios en la historia de la humanidad. Además te mostraré lo necesario para que puedas acercarte a ella, para que puedas conocerla por tu propia cuenta, para que dejes de creer y empieces a conocer, para que descubras por ti mismo qué hay de cierto y qué hay de falso en ella. Así que, querido astrófilo, despeguemos. Bueno, ante todo es necesario recordar 2 cosas. Primero, la astrología no se ocupa de describir solamente el mundo físico, a diferencia de la ciencia, sino que nos muestra la correspondencia entre las posiciones planetarias y la realidad física y psíquica de lo que ocurre aquí en la Tierra. Y segundo, la astrología emplea un lenguaje simbólico que no agota sus significados y que puede expresarse de muchas maneras, aunque no infinitas ni arbitrarias. Y algo más, estos símbolos nunca se expresan de una manera pura o individual, sino que siempre están en combinaciones con otros símbolos, formando parte de configuraciones mayores y más complejas. Así que vamos a conocerlos. Estos son los símbolos de los planetas y se incluye también al Sol, a la Luna y a Plutón. Vistos desde la Tierra, los planetas suelen estar en relaciones geométricas que son indicadas por líneas de colores. Estas se denominan aspectos y surgen de la división de los 360 grados del círculo entre 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Estos son los símbolos de los archifamosos signos zodiacales, que, como ya explicamos, son subdivisiones de la eclíptica y no dependen de las constelaciones. Finalmente tenemos las 12 casas, que son sectores calculados para un lugar y hora específicos de la Tierra en los que se encuentran los planetas. Y listo. Así como con la combinación de las limitadas letras del abecedario o los nucleótidos del ADN se puede generar una muy extensa cantidad y variedad de información, pues lo mismo pasa con los símbolos astrológicos. Así que sumerjámonos en los océanos de posibilidades y significados y pongamos las cartas sobre la mesa. Johannes Kepler fue un personaje clave en la revolución científica. Fue matemático, astrónomo y astrólogo, aunque también se pronunciaba en contra de las predicciones y la astrología pop de su época. Y esta es su carta natal. Aunque Kepler no lo supo, cuando él nació había una conjunción entre el Sol y Urano. En general, una persona con este aspecto suele ser bastante poco ortodoxa, aquel genio loco que va contra la corriente en lugar de seguir lo establecido. En este caso, además, hay una conjunción con Mercurio, que es el gobernante de la carta, viéndose las capacidades intelectuales y las ideas matizadas por las características uranianas que se expresan en el ámbito de la casa 7, las asociaciones. Ahí podemos ver, por ejemplo, la importancia de su trabajo con Tycho Brahe. Podemos observar además que Saturno está en sextil al Sol y a Júpiter-Plutón, siendo el arduo trabajo y las poderosas convicciones internas las que favorecieron su dedicado trabajo en la búsqueda del conocimiento. Su obra Harmonices Mundi es un tratado muy capricorniano en el que integra, o intenta integrar, las matemáticas, la geometría, la música, la astronomía, siendo una expresión de Saturno, Mercurio, Venus, Urano y Júpiter, y hasta Plutón si tenemos en cuenta la parte metafísica de la obra. Por otro lado, cuando vean algún planeta en esta zona o en esta otra, casi que les podría asegurar que es un planeta muy fuerte. En el caso de Kepler encontramos a Neptuno y en aspecto con Júpiter. Si bien en este lado de la carta encontramos un componente astrológico brutal que nos habla de la innovación en la ciencia, por este otro hay un místico irremediable que ve, siente y respira la totalidad en cada momento. Un alma que comulga con Dios y lo siente en toda su creación. Una luna en casa 12 en Géminis, además de expresarse como una gran curiosidad y necesidad de introspección, nos puede dar pistas de una madre bruja encarcelada y de sus dificultades económicas al ser el regente de su casa 2. Podría pasarme horas hablando de la vida de Kepler, pero ahora solo te digo lo siguiente. Su carta astral no marcó su destino, sino que ésta se expresó de acuerdo a las circunstancias de su entorno y de su tiempo, de acuerdo a su nivel de conciencia y a su propio libre albedrío. Todo esto y su carta le llevaron a ser quien fue. Es más, con esa carta, pero en nuestra época, Kepler hubiera podido ser un pionero en criptomonedas, un hacker o un investigador de sustancias psicoactivas. En fin, vamos con el siguiente personaje, otro capricorniano muy dado a establecer leyes también. Veamos ahora la carta de Newton, quien no solo fue el padre de la mecánica clásica y el cálculo, sino que también se interesó por temas más esotéricos, como la alquimia, la Biblia y la astrología. En el caso de Newton encontramos también un Sol en Capricornio aspectando a Urano, Júpiter y Saturno, como en el caso de Kepler,
formando lo que se conoce como una cabeza de barrilete, configuración relacionada con su genialidad y riguroso trabajo. Tal vez aquí puedas encontrar a algún astromagufo que te diga que esta combinación da eminentes hombres de ciencia, o incluso que Newton es la reencarnación de Kepler. No le creas. Bueno, pídele más casos, más pruebas en todo caso, no juzguemos a priori. Es más, no creo que sea tan frecuente encontrar más notables científicos con un Sol en Capricornio con aspectos fluidos a Urano y Saturno, porque a decir verdad... El paralítico ese también lo tenía. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Stephen Hawking también tiene esa misma configuración? Claro, pe. Bueno, tenemos que investigar. Tarea para la casa. Ah, no, eso es de otro canal. Para no redundar en esta configuración astrológica, ahora me gustaría abordar otro punto muy interesante. Si bien Newton fue un auténtico prodigio en el ámbito intelectual, es muy cierto también que en el ámbito interpersonal, vincular y afectivo, no fue exactamente un genio. Podríamos decir que no vivió en paz con su luna en Cáncer. Una de esas expresiones es el rechazo que sentía por su madre, quien lo abandonó, y por su familia. Rechazo que se convirtió en una gran dificultad para vivir la cercanía, cariño y pertenencia, para permitirse compartir, encerrándose en sí mismo como una ostra, tornándose temeroso de la crítica de los demás, olvidándose de comer, de reír, de disfrutar. Y a propósito del disfrute, podemos ver que su Venus se encuentra en una configuración compleja, en cuadratura Neptuno y Plutón. Si para Newton la cercanía emocional era un problema, los temas relacionados al amor, el romance y el matrimonio constituían un abismo profundamente abstruso, complejo y oscuro. En el caso de Newton vemos cómo existían otros Newtons dentro de él. Tal vez el genio, el banquero y hasta el esoterista coexistieron, pero hubo algunos otros que quedaron en la sombra de esta luminaria. En fin, Newton es tal vez el mejor ejemplo de que no hay nada más capricorniano y saturnino que sentar las leyes de la física. Veamos ahora cómo es que lo que parece determinado y físico se hace en relativo. Cómo es que las leyes se diluyen en el océano de lo caótico y lo incomprensible. Encontramos ahora a otro hombre genial, aunque de una manera muy diferente. El núcleo esencial de la personalidad de Einstein, el Sol, gravita en torno al signo de Piscis. Nos acercamos al dominio del universal, los infinitos y eternidades, lo inconmensurable. Aquello que no se percibe en un primer momento con la razón, sino que se intuye y se imagina, como en sus famosos experimentos mentales. ¿Qué llega más allá de la física clásica? La cuántica. ¿Más allá de Newton? Pues Einstein. Más allá de Capricornio, pues Acuario y Piscis. El Sol de Einstein se encuentra en una conjunción amplia y fuera de signo con Saturno y Mercurio en Aries. Mercurio es la comunicación y el pensamiento lógico. Saturno el rigor y la limitación. Como ya vimos, ambos están relacionados con la investigación y el quehacer científico, pero en algunos casos, como en el de Einstein cuando era niño, se puede expresar también como limitaciones en el lenguaje y el aprendizaje. ¿Estás afirmando que Saturno y Mercurio están relacionados con problemas de aprendizaje o con trastornos del lenguaje? No, pero tampoco lo negaría. Tenemos que investigar. Podría decir que en este caso Saturno y Mercurio, junto a Marte en Capricornio, permitieron concretar aquellas intuiciones piscianas, que por sí mismas bien hubieran podido perderse en el mundo de la fantasía y lo intangible, las ideas delirantes de un loco inadaptado, como suele pasar con frecuencia. Yendo a otro ámbito de su carta, vemos una luna en Sagitario, regente de la carta y que refleja su curiosidad, su infancia llena de cultura y conocimiento, su lado más despreocupado y cercano, apátrida, idealista y pacifista si vemos a su regente Júpiter en el humanitario signo de Acuario. Y ahora quiero que le prestes atención a este Júpiter en casa 9, en oposición a un Urano solitario dominador de tensiones en la casa 3, creatividad en la esfera intelectual. Un tío ingeniero que aviva el interés por la ciencia, ambos planetas enfatizando el eje del conocimiento. En fin, hay tres cosas infinitas: el universo, la estupidez humana y la interpretación de una carta natal. Pero ahora quiero mostrarles algo distinto. Dejemos el momento natal de Einstein y su carta para viajar al futuro. Futuro de él, para nosotros sigue siendo pasado. A 1905, su Annus Mirabilis, en el que escribió 5 estudios revolucionarios para el mundo de la ciencia. Ocurre que durante ese año se presentaron tránsitos muy importantes y significativos de Saturno y Urano sobre su Urano-Júpiter natales. Es decir, para una persona naturalmente creativa y visionaria, llega un periodo que se corresponde con momentos especialmente creativos de genialidad, Urano, y la posibilidad de concretarlos, Saturno. ¿Eso quiere decir que con tránsitos como estos una persona tiene momentos de genialidad? No necesariamente, porque además depende de dónde caen esos tránsitos dentro de la carta natal particular de cada persona. Y es que además hay 2 factores que no se encuentran por ningún lado en la carta astral de una persona: el contexto en el que vive y su nivel de conciencia. Así que no es cuestión de generalizar con elementos aislados. Quería además ver la carta de 2 Carls, ambos grandes buscadores del conocimiento. Uno buscaba vida en otros planetas y el otro estudiaba la vida del mundo interior.
pero Sagan y Jung tendrán que esperar porque este video se me hace muy largo. Si quieres un video específico de ellos o de otro personaje, comenta. Ahora quisiera que le echemos un breve vistazo a otra expresión de la astrología. Dejemos de lado a los personajes para explorar un ciclo que atañe a toda la humanidad. El papel que desempeñan los planetas y sus ciclos tienen cardinal importancia para la astrología y para la humanidad, aunque no lo sepan, siendo los ciclos de los planetas lentos los que están relacionados con procesos y sucesos a gran escala, puesto que engloban a toda la humanidad y no solo a una persona. En esta oportunidad, y retomando lo explorado hace un momento, veamos los ciclos Júpiter-Urano. Astronómicamente hablando, Júpiter tarda poco menos de 12 años en completar una vuelta alrededor del Sol y Urano 84 años, siendo la conjunción de ambos cada 14 años, momento donde están alineados, vistos de la Tierra, siendo 14 meses los que podemos considerar que estos planetas están juntos dando un orbe de 5 grados. Astrológicamente hablando, Júpiter es el principio astrológico que corresponde con la expansión, grandeza, elevación, fortuna, éxito, progreso, abundancia, sentido, etc. Por su parte, Urano corresponde al principio asociado al cambio radical, lo inesperado, ruptura creativa, libertad, novedad, rebelión contra el status quo, etc. Podemos observar que ambos son bastante afines, y al combinarse es esperable, teóricamente hablando, que se expresen acontecimientos físicos y sus respectivas vivencias psíquicas impregnadas por una expansión de horizontes, brillo intelectual y creativo, avances científicos y tecnológicos, movimientos futuristas de ruptura e innovación, despertares sociales y culturales, periodos de iluminación, confianza y entusiasmo. Veamos qué nos dicen los hechos. En el ámbito científico, Galileo inventa el telescopio. Descartes, que además había nacido durante una conjunción de estas, publica el discurso del método. Kepler propone sus 2 primeras leyes. Faraday descubre la inducción electromagnética. El telégrafo, la bombilla eléctrica, la primera emisión de radio, película sonora, transmisión de TV y el surgimiento de Internet y la fundación de Apple nacieron bajo un contacto Júpiter-Urano. Darwin y Wallace presentan la teoría de la evolución. Freud y Planck dan nacimiento al psicoanálisis y a la cuántica. Bohr, Heisenberg y compañía consolidan la teoría cuántica en el 5º Congreso de Solvay, a la par que se propone la teoría del Big Bang. Se funda la psicología transpersonal con Grof y Maslow y la psicología arquetipal. Y el hombre llega a la luna. Es curioso ver cómo esta conjunción se expresa literalmente en algunos casos, como la invención del telescopio o la llegada del hombre a la luna. Y unos cuantos eventos representativos a un nivel social y cultural, pues nada menos que la independencia de Estados Unidos y la toma de la Bastilla. Personalmente no puedo dejar de mencionar algunas obras musicales que son especialmente significativas: los conciertos de Brandenburgo de Bach, la Sinfonía Júpiter de Mozart, la Sinfonía Heroica y la Novena del Gran Beethoven, y la ópera Tristán e Isolda de Richard Wagner. Si bien estos grandes compositores tuvieron muchas obras muy notables, el carácter innovador, vanguardista y hasta rupturista de estas son algo muy destacable. Podría hacer muchas acotaciones y comentarios, pero me los guardaré para otro video. Quédate con la idea de que todos los acontecimientos que enumeré se corresponden con alineamientos entre Júpiter y Urano. Resulta ostensible ese matiz innovador, creativo, revolucionario y expansivo. Parece ser que hay algo que ocurre realmente. Un escéptico puede creer que son sesgos de confirmación, simples coincidencias o azar. Un astrofanático puede creer que es una prueba irrefutable de que la astrología funciona. Yo solo tengo una certeza. Necesitamos investigar más, pero también necesitamos saber cómo investigar en astrología de acuerdo a su propia naturaleza. En fin, personalmente voy comprendiendo y corroborando que no a cualquier persona le ocurre cualquier cosa en cualquier momento, y que a decir verdad parecen haber patrones que organizan el cosmos. Pienso que tal vez aquellos pobrecitos chiflados de pensamiento mágico de la antigüedad, que no tenían ni nuestra ciencia ni nuestra tecnología, en realidad sabían algo que nosotros no. Bien, hasta aquí me has escuchado pasivamente. Ahora te voy a dar algunas pautas básicas para que tú puedas empezar a conocer por ti mismo. Para empezar, te recomiendo crear una cuenta en astro.com. Si bien existen diversas páginas en las que puedes calcular cartas astrales, esta me parece una de las más completas y personalmente me agrada también el diseño de las cartas, además que cuentan con un amplio catálogo de cartas de personajes célebres, AstroDataBank. Y si no, te puedo recomendar también cartanatal.es, AstroSeek o cosmograma.com. Arranca por calcular tu carta natal. Para ello necesitas conocer tu fecha, lugar y hora de nacimiento. Descubre que no eres solo un signo. Reconoce tu luna, tu ascendente y aquellos otros signos.
Presta especial atención si en tu carta hay un planeta en el ascendente o el medio cielo. Busca información sobre cada uno de estos elementos y contrástala con tu vida y tu experiencia. Ojo con los sesgos cognitivos y cuidado con los horóscopos. Una vez que reconozcas lo esencial de tu propia carta, comienza a calcular las cartas natales de tus familiares y amigos cercanos y luego de personajes de tu interés. Es absurdo criticar la astrología sin conocer siquiera algunas decenas de cartas astrales. Esto te permitirá familiarizarte con el lenguaje astrológico y con las numerosas expresiones de los símbolos en un entorno que tú conoces bien. En un tercer momento, y ya con el ABC de este saber incorporado, podrás ir viendo a la astrología emerger de todas las cosas: personas, películas, eventos, canciones, obras literarias, etc. Podrás ver el mundo en modo astro. Esa canción es muy Luna en Cáncer. Esa película refleja la polaridad Tauro-Escorpio. Este poeta tiene una fragancia neptuniana inconfundible. Este youtuber es irremediablemente mercuriano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya siendo capaz de hablar en astrológico básico, te podría proponer que des el salto y te aventures a aprender técnicas tales como sinastrías, cartas compuestas, tránsitos, progresiones o revoluciones. Y si llegas a este punto, ya sería muy recomendable comenzar a buscar una formación en una buena escuela de astrología. En una buena escuela. Todo este camino lo recorrerás de la mano con libros y videos, así que si no te gusta leer, qué pena. Fue un gusto conocerte, pero esto no es para ti. La astrología constituye un crisol de conocimientos en el cual es tan bienvenida la cosmología como la psicología analítica, la geometría como la poesía, la biología como la metafísica. En fin. Personalmente considero que el estudio de la astrología necesariamente tiene que ir de la mano con la psicología, la filosofía y la astronomía. Además del pensamiento crítico, ese es el antídoto para dejar de ser la loca de los signos o el patita este de las vibraciones energéticas. No es algo sencillo, requiere esfuerzo, per aspera ad astra. Sin justificar el por qué ahora, tal vez lo haré después, tal vez. Te recomiendo los siguientes libros: Cosmos y Psique, Psicología, Astrología y los 4 elementos, Somos Cosmos, Manual de Astrología Moderna, Los símbolos del horóscopo, Textos de Astrología Racional, Astrología, Astrología, Conciencia y Destino, Urania y Sofía, Manual de Interpretación de la Carta Natal. Por otro lado, respecto a canales de YouTube y astrólogos, podría recomendar la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires y a Alejandra Usebi, Casa 11 y a Eugenio Caruti, Psicosimática y a Soledad Davis, Cosmograma y un equipo de astrólogos, entre ellos Andrés Usunaga, Robert Martínez y también Aleix Mercadé, que tiene su propio canal también, José Millán de Astrología Humanística, y en el ámbito de la astrología tradicional puedo recomendar a Pablo Janiszewski, Albert Masdiu y el canal Logos Astrológico, y a María Blaquier también. En mi experiencia puedo asegurar muy bien que ninguno de ellos es un astromagufo y que saben muy bien de lo que hablan. Recuerda huir de la fuente de esencia, la astrología pop. Esa que te habla de las energías de la semana, de cómo es Tauro en el amor y demás palabrerías. Allí donde no haya análisis y síntesis de cartas astrales, actitud simbólica y pensamiento crítico, ahí no es. Si quieres que te oriente personalmente para navegar en este mundo, una consulta particular conmigo o enseñarme algo que no conozco, bueno, aquí estoy y en la descripción podrás ver cómo contactarme. Puedes seguir creyendo que la astrología es una farsa o atreverte a conocerla por ti mismo. Yo me atreví a hacerlo y aquí estoy. Si estos videos resonaron contigo y quieres más, bienvenido a este canal. Procuraré estar para ti. Y si no vuelves a verme jamás, tan solo quisiera que recuerdes que podrás ser muy experto en cocina, negocios, física cuántica, literatura o música. Pero si no sabes quién eres, si no exploras tu mundo interior, no serás más que un insípido conglomerado de moléculas encerradas dentro de su propio ensimismamiento. Un ente material que, aunque piensa y habla, no sabe quién es ni nada realmente valioso en este infinito universo. Sé quién estás llamado a ser. Gracias por estos minutos de tu vida. Sigue tu estrella y ve hacia adentro. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que Stephen Hawking también tiene esa configuración? Sí.